carta firmada por 30 congresistas, nada más y nada menos que demócratas, ha llegado obviamente a su destino, ha llegado a Joe Biden, el cual no ha dado algún tipo de respuesta con respecto a esta situación, pero sí que está bastante consternado y de hecho se hace saber dentro de la Casa Blanca a la hora de meterle presión a Biden para que negocie con la administración de Vladimir Putin. Esta situación es más complicada todavía si tomamos en cuenta que incluso Zelensky ha firmado una situación bastante comprometedora, no solamente para él, sino también para quien en un futuro llegue a ser incluso presidente de Ucrania. Y es que ha firmado una norma que prohíbe a cualquier presidente ucraniano negociar con Rusia si es que el presidente en ese momento que está a cargo de Rusia es Vladimir Putin. Así la situación entonces está empezando a llamar bastante la atención que de repente salgan incluso congresistas del propio partido de Joe Biden. Recordemos encima, para peor situación, en este caso del propio Joe Biden, que una de las cartas utilizadas en la campaña electoral precisamente contra Donald Trump era que él era el hombre correcto para ir contra Rusia. E incluso algunos medios y algunos críticos decían que bueno, en realidad era cierto porque aparentemente el propio Donald Trump tenía cierta afinidad con Vladimir Putin, que eran amigos, vaya, y que en esa situación no tenía sentido que él sea electo, tomando en cuenta que se venía una disputa gigante. Nadie se imaginó que estábamos hablando o refiriéndonos a este tipo de disputa que estamos viviendo a día de hoy, pero claro, el hecho de que uno de los principales argumentos precisamente de los demócratas sea el conflicto y esta suerte de ir al choque con Rusia, y que ahora sean también los congresistas elegidos evidentemente por la población, la que le digan a Biden que bueno, tiene que hacer algo, tiene que empezar a negociar con Rusia, ya ha empezado a preocupar. Y en este punto, antes de terminar, varios asuntos que vemos a esta hora de última hora. Por una parte, viendo cómo Bank of America lo que está diciendo a esta hora, que señala por una parte cómo los fondos de renta variable de mercados emergentes están registrando la mayor entrada desde abril de 2022, una cantidad de 2.800 millones de dólares. Además, actualizando su examen y citando los datos de DPFR, señala cómo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dice, anualizan ya una pérdida del 23% hasta la fecha. Es la peor desde 1788. Señala como el rendimiento a largo plazo de los bonos del gobierno de Estados Unidos se desploma al 0,7%, el mínimo de los últimos 50 años. Zelensky, en pleno apogeo del descontento social en Europa Occidental y los Estados Unidos, producto de la alta inflación, la escasez de combustibles y el alto costo de la vida, además de un invierno que está dando sus primeros golpes, parece mostrar el resquebrajamiento de la alianza Kiev-Bruselas-Washington. De acuerdo con el medio estadounidense El Político, una fuente cercana al gobierno de Kiev se ha mostrado sumamente molesta por el giro de la política exterior del nuevo primer ministro británico Rishi Sunak, principalmente su conducta con el conflicto de Europa del Este. Primordialmente, porque hasta el momento Sunak no ha dicho nada en referencia al apoyo de Londres al régimen de Kiev. Eso sí, el nuevo mandamás británico sí adelantó que habrá recortes a los presupuestos de defensa nacional del Reino Unido. Es cierto que la primera llamada de Sunak fue a Zelensky el pasado 25 de octubre, reafirmando que Londres seguiría apoyando a Kiev. No obstante, recordemos que en política exterior las palabras se las lleva el viento y solo las acciones dictan las reglas. En ese sentido, Rishi Sunak ha afirmado que su prioridad será la estabilidad económica del país. Es fácil colegir que la causante de la actual crisis económica, es decir, la intervención en el conflicto de Europa del Este, es una piedra en el zapato para la recuperación británica. Recordemos que la predecesora de Sunak, Liz Truss, había mantenido un franco discurso de apoyo a Kiev y de virulentas palabras contra Rusia. A su vez, prometió aumentar el presupuesto militar de defensa a un 3% del PIB para el 2030, argumentando que la defensa es capital para la estabilidad del reino. Según el exfuncionario del Pentágono y vicepresidente de la Asociación Industrial Nacional de Defensa, Wesley Hallman, el volumen de los pertrechos bélicos enviados por Washington a Kiev está ejerciendo una fuerte presión sobre la producción de las corporaciones militares estadounidenses.
Es así como la capacidad defensiva de la nación imperial confronta problemas para reponer las reservas, por lo que la Casa Blanca recibe el impacto de las acciones destinadas a controlar la frontera oriental de Europa en una temeraria campaña que ha terminado por debilitarla ante sus poderosos adversarios. El día 17 de marzo de 2022, la Marina de los Estados Unidos ha confirmado sus planes de dar de baja a los primeros 10 buques de combate litoral, marcando un duro golpe para un diseño y una flotilla relativamente nueva, que aún no alcanza ni siquiera los 10 años en servicio. Y es que como parte de los planes para el presupuesto 2023, la Marina de los Estados Unidos, no conforme con haber dado de baja al USS Independence el pasado 29 de julio de 2021 y al USS Freedom el pasado 29 de septiembre de 2021, ha planeado dar de baja más buques de la clase. Lo que comenzó como una idea audaz para enfrentar las nuevas amenazas de seguridad de los Estados Unidos y apoyar a sus tropas en los conflictos de Medio Oriente, terminaría convirtiéndose en un proyecto problemático y controversial. Y los primeros problemas con esta serie de buques surgieron desde su propia construcción, que resultó mucho más costosa de lo inicialmente previsto. Asimismo, la reducción de costos operativos que se suponían serían logrados con una gran automatización y con una tripulación reducida, al final resultarían ser realmente marginales. Siendo que el costo de operar un buque de combate litoral por un año asciende a un total de 60 millones de dólares, mientras que un destructor mucho más capaz en el combate tiene un costo operativo anual de tan solo 80 millones de dólares. Resultando evidente que la poca capacidad armamentística y de combate de la clase litoral los vuelve muy poco rentables en comparación con otros tipos de buques. Sin embargo, la situación con el proyecto fue a peor, pues incluso el armamento especializado de los buques de combate litoral resultaría insuficiente e inadecuado para enfrentar a otros buques de guerra de marinas competentes, y si bien eran buenos para cazar terroristas, no tienen nada que hacer frente a una corbeta o una fragata. El sujeto detenido en Venezuela de nombre Leonard Francis, durante más de una década orquestó una amplia trama de corrupción en la que los oficiales de la Marina eran sobornados con regalos, dinero en efectivo, juergas y prostitución, a cambio de material clasificado sobre el movimiento de barcos y submarinos, datos confidenciales de contratación e información sobre investigaciones policiales activas en su empresa que controlaba puertos en todo el sudoeste asiático. Estos hechos permitieron un fraude de millones de dólares y pusieron en grave riesgo datos estratégicos de la Marina. Al ser descubiertos, se produjo el juicio y condena de casi 3 docenas de oficiales en el peor escándalo de la historia de los servicios. Tan bochornoso acontecimiento ocurrió durante la presidencia de Barack Obama, siendo su vicepresidente Joe Biden, hoy en ejercicio de la presidencia. En medio de los ánimos caldeados en el país del norte, por el conflicto en Europa del Este y unas elecciones de medio término a celebrarse en noviembre, acaba de destaparse nuevamente este escándalo en la Armada Angloamericana, cosa ingrata para Joe Biden. El comandante de la Armada, Stephen Short, en su oportunidad se declaró culpable de dejarse sobornar por el contratista de Singapur y confesó haber recibido de Leonard Glenn Francis, propietario de la compañía Green Defense Marine Asia, más de $250,000. Shit fue uno de los 9 oficiales de la 7ª flota acusados por esta trama y el tercero que admitió su culpa. En el caso, estaban acusados un total de 34 personas, que además de la Armada pertenecen a contratistas de defensa y a la empresa singapurense. Funcionarios fueron acusados de dar información sobre las rutas y horarios de los navíos, ayudar a la empresa a obtener contratos millonarios y llevar barcos a los puertos donde operaba la empresa de Francis, que brindaba servicios como combustibles y remolcadores. El contratista Leonard Francis
recibió información secreta de alto nivel y contratos militares con la Armada Angloamericana, mediante turbias reuniones sociales que él organizaba para grupos de oficiales de Marina. Este caso, considerado como la mayor trama de corrupción en la Marina de Guerra, que había sido denunciado por The Washington Post en febrero del 2018 y cuyo sumario fue publicado por el mencionado diario, reveló cómo un proveedor logró información secreta y contratos a cambio de lujos. El arresto de Francis se conoció un día antes de la fecha fijada para su condena en el Tribunal Federal de San Diego. La fuga solo aumentó su notoriedad y desde entonces ha sido objeto de persecución internacional en la que se ofrecía una recompensa de $40,000. La detención se llevó a cabo después de que Interpol emitiera una notificación roja para localizarlo y detenerlo, después de haber escapado del arresto domiciliario en la ciudad de San Diego, estado de California, cortando su pulsera de tobillo con GPS. Francis hizo una solicitud de asilo, la cual deberá ser considerada por el gobierno venezolano de acuerdo a la ley, lo que podría llevar algún tiempo. El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigirán las gestiones de extradición. El acuerdo de declaración de culpabilidad de Francis le obligaba a renunciar a $35 millones en favor del gobierno, aunque pagó 5 millones de esa cantidad hace varios años. Huyó sin haber pagado el resto. Francis había sido detenido en el 2013 en una habitación del Hotel de San Diego tras su declaración de culpabilidad y después de varios episodios de problemas de salud fue puesto en libertad con permiso médico y ha estado en arresto domiciliario desde al menos el 2018. Tanto entre rejas como posteriormente, mientras estaba en arresto domiciliario, Francis trabajó como testigo colaborador para los fiscales federales, que siguieron construyendo casos contra varios implicados en la trama. La fecha de su sentencia se había pospuesto durante años mientras ayudaba a los fiscales y se preparaba para lo que se esperaba que fuera su turno estelar en el estrado de los testigos en el juicio celebrado a principios de este año contra 5 exoficiales de la Marina. La fuga de Francis abre la puerta a que se enfrente a penas mucho más duras de las que habría sido antes. Se está desviando a propósitos esenciales, como abastecer las pocas instalaciones estratégicas que quedan en el país y servicios esenciales, como bombas de agua, semáforos, instalaciones médicas y servicios financieros, aunque por supuesto, esto solo ocurre en las grandes ciudades. Y es que en muchas regiones de Ucrania, y especialmente fuera de las grandes ciudades, como Kiev, Odessa o Kharkov, el apagón ya es permanente. E incluso en las grandes ciudades, no se respetan los horarios establecidos para los apagones, y de hecho la red eléctrica ucraniana permanece apagada muchas más horas que las que admite el gobierno ucraniano. Y es que sin lugar a dudas, los ataques rusos continúan golpeando infraestructura crítica en Ucrania, aunque ahora no solo existe el impedimento de la prohibición impuesta por el gobierno ucraniano a postear en redes sociales las consecuencias de los ataques rusos, sino que ahora los cortes masivos de energía impiden que los civiles graben estos ataques y los publiquen en redes sociales. Es por ello que los videos a partir de ahora tendrán menos imágenes de estos ataques y hablaremos más de estadísticas y consecuencias. Pero para entender la magnitud de los ataques rusos, solo debemos de ver las imágenes que nos llegan desde ciudades como Kiev y Odessa, donde se mantienen en oscuridad absoluta durante la noche, y donde el suministro eléctrico es pobre e intermitente, y resulta obvio que la situación va a empeorar notablemente en el invierno.